Buenas noches y bienvenidos a un nuevo programa de Universidad 7, donde hoy vamos a tratar de memoria democrática, porque la memoria democrática se ha convertido en los últimos años en un campo de investigación clave para comprender nuestro pasado reciente, pero también afrontar retos futuros y nuestro futuro más prometedor. Así podríamos decirle. Y es que desde finales de 2020, principios de 2021, tanto la Universidad de Córdoba como la Diputación Provincial tenieron a bien crear una cátedra de memoria democrática, una estructura pionera, podríamos llegar a hablar, en Andalucía, dedicada a la producción del conocimiento, la divulgación, pero también la transferencia social tan importante, y esa transferencia del conocimiento en torno a esa memoria del pasado. Para hablar de esta cátedra que ya cumple 5 años, de toda su trayectoria, de cómo han ido abordando y ha ido evolucionando en estos años, también sus principales proyectos y retos futuros, tenemos con nosotros esta noche aquí en plató a Francisco Acosta, quien es el director de esta cátedra democrática de la Universidad de Córdoba, pero también profesor titular de Historia Contemporánea de la universidad. Buenas noches. Hola, buenas noches, Mercedes. Muchas gracias por invitar a la cátedra a compartir este espacio de la Universidad en la tele. Muchísimas gracias a usted por aceptar sobre todo la invitación. Yo creo que es fundamental comenzar, para aquellos que no conozcan lo que es esta cátedra de memoria democrática, en qué consiste y cómo resultó iniciar esa colaboración entre la Diputación en ese año 2021. Bueno, las cátedras son estructuras propiamente universitarias cuya principal función, su principal sentido, es proyectar la labor de la universidad hacia la sociedad de manera directa, ¿vale? De ahí que siempre las cátedras se sostengan bajo la colaboración de la universidad con alguna otra estructura social, cualquiera. En nuestro caso, la Diputación. La Diputación y la universidad son las dos instituciones que soportan, que dan cobertura, que sostienen a la cátedra de memoria democrática en este caso. Bueno, efectivamente la Cátedra de Memoria Democrática surge ya a finales del año 2020, aunque se crea en el año 2021. Bueno, y obedece a una serie de demandas dentro de la propia universidad y también de fuera del movimiento memorialista, para crear esta estructura que se entendía que podía dar un servicio social y tenía un sentido en ese momento, y lo sigue teniendo, a la hora de promocionar, de promover, de reivindicar los derechos asociados a la memoria democrática, los valores asociados a la memoria democrática. A partir de ahí pues se estructura un programa de actividades y de iniciativas pues que son las que han venido articulando la labor de la cátedra durante estos años. Antes comentaba de que era una iniciativa pionera en Andalucía. Sí. Has hablado también de por qué se fundamentó o se inició esta cátedra, pero ¿por qué es tan importante, o era importante, crear una estructura tan distinta o diferente a la que antes conocíamos? Bueno, efectivamente la Cátedra de Memoria Democrática de la Universidad de Córdoba es la primera cátedra de memoria democrática universitaria que se crea en Andalucía. Ahora afortunadamente ya hay más, ¿no? Hay en Granada, en Almería, en Cádiz está en marcha. Afortunadamente este tejido se va engrosando y nos permitirá colaborar entre todos. Bueno, las cátedras responden siempre a una demanda social, es decir, no, es una iniciativa que la universidad es sensible a una demanda social sobre el tema que sea. Hay muchas cátedras universitarias de temas muy diversos, ¿no? Bueno, en este caso, obviamente, a partir del estallido de lo que podríamos llamar la memoria, con el cambio de siglo, a partir de los 2000, pues empieza a haber una demanda social y una necesidad social de fortalecerla, de reivindicar y de fortalecer lo que se llama la memoria democrática, y en ese contexto se entiende, la universidad entiende, y las instituciones que colaboran con la cátedra entienden que tiene sentido poner en marcha una estructura encaminada a esos objetivos.
tanto a la recuperación de la memoria democrática, a la difusión de los valores asociados a la memoria democrática y, en el caso de la institución universitaria, también a la investigación, a la proyección del conocimiento que tenemos sobre nuestro pasado histórico, que es lo que la universidad fundamentalmente puede aportar, ¿no? La perspectiva académica a todo este conjunto de organismos, de instituciones, de personas que conforman la memoria democrática en sentido amplio. Claro, ha hablado de proyección social. ¿Cómo se articula en ese sentido la proyección social con la investigación académica? Bueno, pues la principal actividad de la cátedra es un proyecto, se llama el proyecto Concord, que es un proyecto, fundamentalmente es un proyecto, claramente es un proyecto de investigación, de vocación académica investigadora. ¿Qué es el proyecto Concord? Bueno, el proyecto Concord tiene tres patas, una pata que es la recuperación de patrimonio documental de carácter memorial, en este caso de la provincia de Córdoba, los consejos de guerra que se incoaron en la provincia de Córdoba entre el año 36 y los años 50, bueno, pues nosotros en colaboración con el Archivo Territorial Militar de Sevilla estamos trabajando esa documentación, digitalizándola y poniéndola a disposición pública en abierto a toda la ciudadanía, por supuesto en primera instancia cordobesa, pero en cualquier lugar del mundo. Bueno, ese es un ejemplo, el ejemplo más claro de cómo se articula esa idea de la transferencia del conocimiento, de la transferencia de la información, de la transferencia de la memoria desde, en este caso, un archivo donde está guardada a la sociedad. Nosotros tenemos una herramienta pública que puede consultar cualquiera a través de la página de la web de la Cátedra de Memoria Democrática, donde tiene acceso a una base de datos con todos los consejos de guerra que se incoaron en la provincia de Córdoba. Claro, estamos hablando de los consejos de guerra del franquismo en Córdoba. Los consejos de guerra del franquismo en Córdoba. En Córdoba una serie de, como en el resto del Estado, una serie de tribunales militares que actuaron, fueron el principal instrumento de control social y de represión durante la guerra y el franquismo, que incoaron miles de consejos de guerra en Córdoba. Nosotros los hemos recuperado del archivo y los hemos puesto a disposición pública. Además, en ese proceso hay toda una tarea de investigación en torno al conocimiento del pasado en Córdoba durante la guerra y el primer franquismo. Claro. Aparte de eso, la cátedra tiene otras muchas actividades, ¿no? Esta es la más significativa, la que más recursos consume, pero bueno, tenemos un programa muy consolidado, por ejemplo, de cine y memoria, en colaboración con Cine Cercano, que ya en todos los años que llevamos haciéndolo tiene mucho éxito, y un programa educativo también, que es uno de los puntos fuertes de la cátedra, donde intentamos llevar la actividad de la Cátedra de Memoria, los valores de la memoria democrática a los institutos. Tenemos actividades diversas con los institutos, una serie de fichas de memoria, de unidades didácticas de memoria que ponemos a disposición, en fin, diferentes tipos de colaboración de carácter didáctico, de carácter divulgativo. Claro. Entre otras cosas que hacemos a lo largo del año. Estos son algunos ejemplos. Son muchas, desde luego. Si nos centramos en ese proyecto, que yo creo que es el más relevante, como también ha comentado, el proyecto Concord, ya han digitalizado más de 10.000 expedientes judiciales. Sí. ¿Esto al final qué supone para la investigación académica y científica? Porque son bastantes y el grueso y el contenido son muy importantes, sobre todo en lo que conlleva la memoria democrática. Bueno, pues efectivamente son en torno a 10.200, ya quedan muy pocos, está prácticamente terminado el proyecto Concord. Ahora vamos a empezar con otras cosas, si quieres después las comentamos. Por supuesto. Pero sí, efectivamente el proyecto Concord es un esfuerzo importante y que va a permitir, y que está permitiendo, de hecho, que lleva permitiendo durante años sustentar buena parte de la investigación, o en buena medida la investigación que sobre el franquismo, la guerra del franquismo, se hace en Córdoba. Afortunadamente en Córdoba la investigación y el interés sobre estas etapas históricas pues gozan de buena salud. En la provincia tenemos estudios de carácter local sobre bastantes pueblos. En la capital tenemos estudios importantísimos ya sobre este periodo, los estudios de Francisco Moreno Gómez ya en los años 80, los estudios del profesor Antonio Barragán, más recientes, que se sustentan en esta documentación que nosotros hemos
hemos puesto a disposición de los investigadores también. De modo, la propia universidad y desde el propio entorno del proyecto Concord se han venido produciendo tesis doctorales, por ejemplo. El año pasado se han leído 3 tesis doctorales relacionadas con el proyecto, multitud de trabajos de fin de grado, de trabajos de fin de máster, en fin, artículos e investigaciones académicas. Claro, o sea que lo descubierto es especialmente relevante. Lo descubierto es especialmente relevante porque no es que no estuviera a disposición pública, pero bueno, la disponibilidad era limitada, era compleja, había que ir a Sevilla y tal, era costosa. Incluso el propio archivo, bueno, desconocía exactamente cuántos expedientes había de Córdoba. El proyecto nuestro ha permitido también incluso contribuir al inventariado de ese material. De modo que sin duda es importante. Y es importante no solo por la investigación, es importante fundamentalmente por otra razón, y es que ha permitido a muchas familias, o a algunas familias, nos consta, conocer el destino de sus desaparecidos. Exacto. Hasta ahora, no habían podido tener información sobre cuál había sido el destino de sus desaparecidos, y el proyecto les ha permitido buscar la base de datos y encontrar el consejo de guerra de su allegado y conocer, bueno, pues qué le pasó. Es decir, tiene indudablemente, y ese era el objetivo también, en cuanto transferencia, pues poner a disposición de la ciudadanía pues ese enorme volumen de información que sin duda pues tiene una dimensión, un carácter social importante en este sentido. Para las exhumaciones que se han estado realizando el año pasado y las que continuarán, esperemos, este año, pues obviamente para los arqueólogos forenses este tipo de fuente es muy importante a la hora de la identificación de restos, por ejemplo. Los consejos de guerra, en el caso de aquellos condenados a pena de muerte, describe exactamente dónde están enterrados, una precisión milimétrica, dice en tal sitio, en tal, ahí está. Bueno, pues obviamente pues también en el ámbito de la recuperación y de la reparación de las víctimas, pues este tipo de proyectos también es una contribución, bueno, entre otras, pero significativa sin duda, sí. De hecho, eso iba a puntualizar, porque esto va mucho más allá del ámbito académico. Al final estáis reconstruyendo y ayudando, soportando a esas familiares de las víctimas que pues perdieron la vida o se la arrebataron en esos años. La proyección social, como comentábamos, es también muy importante en este sentido de esta cátedra. Ya no es solo la investigación, esa transferencia del conocimiento. Bueno, efectivamente, como he dicho al principio, la filosofía, la naturaleza de las cátedras no es la investigación. Para eso la universidad tiene otras estructuras. En este caso sí es verdad que la Cátedra de Memoria Democrática tiene un perfil investigador claro, en la medida, pero el objetivo de ese perfil investigador no es en sí mismo la investigación, sino que investigamos a partir de su objetivo primero, que es la transferencia, es decir, ese servicio social, como tú decías, que en nuestro caso se sustancia en la puesta a disposición de toda esta ingente cantidad de información. Pero efectivamente la dimensión de transferencia, la dimensión social es prioritaria en el caso de las cátedras universitarias de este tipo. Claro. De hecho se llaman cátedras de proyección social, ¿no? Y económica. Claro. De modo que eso es un horizonte y un eje que nosotros tenemos absolutamente claro, ¿no? El proyecto también incluye ciencia ciudadana. Sí. ¿Por qué es importante que las personas sin, vamos a decirlo, formación previa participen en investigaciones históricas de este tipo? Bueno, es importante por varios factores. Efectivamente, este año, hace unos meses, acabamos de empezar un proyecto de ciencia ciudadana, que es un proyecto financiado por la FECIT, la Federación Española de Ciencia y Tecnología. Son proyectos que se llaman de ciencia abierta. El objetivo de estos proyectos de ciencia abierta pues, es precisamente involucrar a la ciudadanía en proyectos de investigación. ¿Cuál es la filosofía de la ciencia abierta? Pues bueno, muy fácil. Efectivamente, la ciencia abierta parte de la base de que si la sociedad financia la investigación, pues la sociedad debe conocer la investigación, y la investigación debe ser capaz de explicar lo que hace, de explicar a la ciudadanía en términos que pueda comprenderlo. Todo el mundo.
Efectivamente. Entonces, esta es la filosofía de base. La investigación no es algo encapsulado en los laboratorios, en los archivos, en los despachos, en las bibliotecas, no es un mundo cerrado que genera un código propio de lenguaje que solo entienden los involucrados, los científicos, ¿no? Una especie de secta, sino que, bueno, la idea de la ciencia abierta es precisamente lo contrario. Hay que romper esta barrera y derramar la ciencia a la sociedad, porque efectivamente no tiene sentido que la sociedad no conozca lo que se hace, no conozca la ciencia en sentido amplio. Bueno, pues en este contexto nos subvencionaron un proyecto para precisamente esto, pues para ofrecer a la ciudadanía la posibilidad de trabajar en el proyecto Concord, ¿vale? De desarrollar buena parte de los procesos fundamentales, de hecho, que hacemos nosotros. Conocer el proyecto, pero no solo conocerlo, no solo oírlo, no solo tener un rol pasivo, sino tener un rol activo, ¿no? Participar efectivamente en el proceso de investigación. Bueno, y ha tenido una acogida muy buena, estamos muy contentos porque ha tenido un respaldo importante y ahora estamos en pleno desarrollo del proyecto, de modo que hay un grupo de ciudadanos de Córdoba que van a tener ocasión de documentar, de trabajar con los consejos de guerra y de hacer el mismo proceso de trabajo que estamos haciendo nosotros con ese material, que es bueno, leerlo, sacar información de él y ponerlo a disposición en una base de datos, etcétera. Bueno, estamos trabajando ahora todos los martes, lo que llamamos los martes de la ciencia, en la Facultad de Letras. Ahora estamos en una fase un poco de charlas, de formación y tal, pero bueno, precisamente la semana que viene ya empezamos un trabajo mucho más práctico, mucho más de campo, y la verdad es que estamos muy contentos y el retorno que estamos teniendo afortunadamente es muy bueno. Es una iniciativa que nos está reportando muchas satisfacciones y estamos muy contentos. Además, bueno, claro, tiene sentido, ¿no? Esto de que la gente conozca y pueda entender y pues, lo que se hace en la universidad, lo que hace la ciencia en definitiva. Efectivamente, llevar pues lo que es el conocimiento para que lo entienda todo el mundo fuera de las aulas, fuera de las universidades, de esas tesis doctorales, de esa investigación académica y acercarla. Ha hablado, acorde con lo que estamos hablando, y también lo ha mencionado previamente usted, Francisco, que la cátedra organizaba ciclos de cine, pero no solamente ciclos de cine, sino que también premios y con distintas conferencias. Ya lo hemos hablado, pero esto se suma más a la iniciativa de llevar a cabo y dejar esta investigación académica, acercarla a las personas de a pie. Sí, sí, bueno, como digo, ese es siempre el horizonte, ¿no? Todas las actividades que hacemos, unas actividades en las que puede participar la ciudadanía que así lo desee. Bueno, el ciclo de cine, por ejemplo, se hace anualmente, programamos junto con Cine Cercano 4 o 5 proyecciones en el otoño, septiembre, octubre, noviembre, pero la actividad no se reduce a las proyecciones sin más, sino que siempre traemos al director o a alguno de los técnicos involucrados en la película, normalmente el director o algunos actores, a tener después un debate en torno a la película y tal. ¿Qué aporta este debate, sobre todo en este aspecto, ¿no?, de memoria histórica? Bueno, pues los creadores, en este caso de la película, nos explican cuáles son los motivos y cuáles son las ideas, cuáles son las fuerzas que les impulsaron a hacer esa creación. En este caso son siempre películas relacionadas, obviamente, con el ámbito de la memoria democrática o de las que se pueda extraer alguna perspectiva de conocimiento o de análisis de la memoria democrática. Y nosotros, a su vez, de la cátedra, pues también aportamos una perspectiva que ponemos en común con los asistentes, se genera un debate, y bueno, es una forma de difundir y de asentar, de aquilatar pues la memoria democrática, los valores asociados a la memoria democrática. Efectivamente, las actividades académicas que realizamos también anualmente, diferentes jornadas o ciclos de tal, pues obviamente son abiertas, y tienen un carácter esencialmente divulgativo. No nos reunimos allí para discutir de cosas muy sesudas y muy especializadas, sino que estas jornadas académicas tienen un carácter muy divulgativo. Las primeras, por ejemplo, reunieron a todos los investigadores de la provincia de Córdoba que estaban trabajando sobre temas de memoria democrática o de historia, de investigación histórica sobre el periodo.
fue un encuentro muy importante, nunca se había hecho en Córdoba, reunió a decenas de investigadores. Como he dicho antes, afortunadamente en la provincia la investigación sobre estos temas ha despertado mucho interés y hay mucha gente trabajando en estas cosas. Claro, los premios Memoria Viva reconocen también trayectorias pero que muy importantes, son muy relevantes en ese sentido. Esto también ayuda mucho, ¿no? Sí, es uno de los principales focos que tenemos anuales, ya se ha convertido un poco en una referencia en diciembre, ¿no?, de cada año, pues hacemos esta entrega de premios Memoria Viva, donde además hacemos un balance de lo que la cátedra ha hecho a lo largo del año, y se entregan diferentes menciones. Por ejemplo, el año pasado el premio de fotografía sobre memoria para estudiantes de bachillerato y de universidad, pues se entregaron allí. En fin, sí, efectivamente esta era una idea que desde el primer momento tuvimos muy clara, que la cátedra debía señalar o indicar o reconocer a personas e instituciones que entendíamos que habían tenido un papel relevante en la promoción de la memoria democrática. Ya llevamos 4 ediciones, la primera premiamos al movimiento memorialista de Córdoba en general, las diferentes asociaciones que encarnan el conjunto del movimiento memorialista. La segunda tuvo un perfil fundamentalmente académico, premiamos a Francisco Moreno Gómez, Antonio Barragán, que son los 2 grandes investigadores sobre el periodo que tenemos, afortunadamente, con los que contamos en Córdoba. La tercera edición premiamos a la editorial Utopía, y al Colegio de Albendín, que había producido con sus propios medios una película sobre la experiencia del pueblo durante la guerra, una película muy cooperativa donde ha participado todo el pueblo y tal, los propios personajes son vecinos del pueblo, y bueno, y este año pasado pues premiamos a Alejandro Ruiz Huerta Carbonell, que es un cordobés que bueno, Alejandro es memoria viva porque es el único superviviente ya de la llamada matanza de Atocha, los abogados de Atocha. Pero es que además, en el caso de Alejandro, tiene un papel fundamental en la creación de la cátedra, ¿no? Es uno de los impulsores, si no el impulsor, que tiene el primer aliento, el primer impulso para crear la cátedra es él, ¿no? Y bueno, pues estos han sido los premiados hasta ahora, y los de este año todavía no lo sabemos. Bueno, pues ahí estaremos atentos para dar conocimiento de los premiados de este año. También estamos hablando de universidad, y si hablamos en este sentido de universidad tenemos que hablar de ese ámbito educativo. ¿Cómo se acerca sobre todo esta memoria democrática, esta memoria histórica a los jóvenes de hoy en día para trabajar sobre ella y sobre todo en este ámbito educativo tan importante? Bueno, vamos a ver, a diferencia de lo que ocurre en otros países de nuestro entorno, focalizado en la experiencia social de la Segunda Guerra Mundial, de los fascismos durante el periodo de entreguerras de la Segunda Guerra Mundial, donde sí el Estado sí ha impulsado un programa de memoria democrática que ha incorporado al programa educativo en las aulas. En España eso no existe, ¿no? En España este tipo de iniciativas pues corresponden o bien a los profesores, que en el desarrollo de su docencia incorporan este material, estos contenidos, o bien en este caso, por ejemplo, a que organizaciones como la cátedra pues vayan a los institutos, propongan un programa, el instituto lo acepte y bueno, se den algunas nociones o se incorpore esta actividad de la memoria democrática a las aulas. Esto no consiste más que en realidad en explicar lo que son los derechos humanos transicionales y los derechos de verdad, justicia y reparación, los derechos internacionales, pues llevarlos a las aulas y ejemplificarlos en el caso español con la experiencia de la guerra civil. Es decir, este es en último sentido el objetivo de estas colaboraciones didácticas con los centros. Y como digo, a partir de ahí no existe en España la memoria democrática, no se ha incorporado al currículum escolar, en definitiva, más que a través de estas iniciativas puntuales. Precisamente mañana, por ejemplo, viene un instituto de francés aquí a Córdoba a conocer la actividad de la cátedra del proyecto Concord,
Bueno, esta actividad de este instituto francés está arreglada en su plan de estudios, en ese contexto de la difusión del conocimiento de los valores de la memoria democrática. Más allá de eso, bueno, la universidad sí está incorporado, la Universidad de los Estudios Especializados, la historia sí está incorporado este valor de la memoria democrática como un valor transversal de las diferentes asignaturas. Y después, afortunadamente, el proyecto Concord y la cátedra en general durante estos años ha despertado el interés de bastantes alumnos y afortunadamente contamos con bastantes alumnos implicados en el proyecto durante todos estos años, y todos los años siempre tenemos un grupo nutrido de alumnos que, bueno, pues que colaboran en las actividades de la cátedra y bueno, bastantes decenas de alumnos en estos años ya, o sea que estamos satisfechos en ese sentido. Qué bien. Se va acercando el tiempo de finalizar la entrevista, pero antes me gustaría preguntarle, porque bueno, quizá este podría ser un próximo reto que se enfrenta la cátedra. Le voy a preguntar precisamente de eso, ¿qué retos se encuentra ahora mismo la Cátedra de Memoria Democrática y sobre todo proyectos futuros? ¿Hacia dónde marcha esta cátedra que ya digo va a cumplir o cumple 5 años? Bueno, pues los proyectos de futuro son ambiciosos, es decir, ideas no nos faltan, iniciativas no nos faltan. Tenemos, desde el punto de vista de esos proyectos de investigación con una clara dimensión de transferencia, tenemos ahora mismo 2 líneas que nos gustaría seguir. Una línea es seguir trabajando con el material que hay en el archivo del Tribunal Territorial Militar II de Sevilla, porque allí no solo están los consejos de guerra, sino que hay otra información incluso más desconocida que los consejos de guerra, que son las causas y las diligencias. Son 2 fondos que también tienen que ver con el periodo de la Guerra Civil y el primer franquismo. Nos gustaría poder seguir digitalizando, analizando y poniendo a disposición pública este material. Eso por un lado. Después tenemos algo más avanzado, un convenio con el Archivo Histórico Provincial de Córdoba, esperemos que se materialice pronto, va por buen camino, que nos va a permitir digitalizar los expedientes de los presos de la cárcel de Córdoba, ¿vale? E igualmente, siempre ponerlos a disposición, ¿no? La base de datos pública, poner a disposición la documentación. De modo que esas son 2 líneas de trabajo consolidadas, y después seguir con nuestro trabajo de promoción, de proyección educativa, de proyección cultural de la memoria. Y bueno, todo esto será posible si, como hasta ahora, las instituciones siguen apoyando a la cátedra, claro, ¿no? Sí. Y fundamentalmente la Diputación, ¿no? La Diputación es el principal soporte de la Cátedra de Memoria Democrática. Yo tengo que agradecer públicamente, siempre que tengo cosas y lo hago, tengo que agradecer públicamente la implicación de la Diputación en el proyecto de la cátedra, además de la Diputación en diferentes formatos de equipo de gobierno, ¿no? De diferente signo político. Esto para nosotros es muy importante porque indica que, bueno, pues que la labor de la cátedra se le encuentra también un sentido, ¿no? Se encuentra un sentido desde las diferentes perspectivas políticas de la provincia. Así es. Es decir, que proyectos no nos va a faltar, no nos van a faltar, por lo menos ideas no nos van a faltar, por supuesto, y energías tampoco. Lo que esperamos es seguir teniendo financiación, ¿no? Claro que sí, pues esperemos también nosotros que tenga esta financiación para seguir con esa investigación, que esto no solo, como decíamos, es investigación, es muchísimo más, reflexión y también un diálogo que se establece por parte de la universidad con la sociedad para no olvidar pues ese pasado, ayudar a comprenderlo también y sobre todo pues decir y dar a conocer con rigor como tiene la universidad. No, quería apuntar simplemente que en el ámbito de futuro también, bueno, estamos también trabajando en un convenio está ya muy avanzado con el Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática, que también está subvencionando las cátedras de memoria democrática. Vale. Y la cátedra de memoria de la Universidad de Córdoba, pues obviamente no puede faltar en ese pool de cátedras que están siendo también ayudadas, subvencionadas, en colaboración con el Ministerio en este caso. Pues hablando de pasado, con un futuro muy prometedor, sin duda. Francisco, muchísimas gracias por estar. Muchísimas gracias a vosotros, a vuestra disposición cuando queráis, nos tendréis aquí. Y nosotros volvemos el próximo programa, ya saben, el próximo miércoles a las 9 de la noche.